Micrófono. Ahora sí, ¿qué tal? Muy buena tarde para todas y todos. Muchas gracias por la presentación, Angie. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? No, el gusto es para nosotros, para poder tener aquí a un profesional pues tan grande con respecto al deporte y que nos brindes toda tu experiencia, es bastante gratificante para nosotros. Coméntame, Rodrigo, ¿qué tal tus expectativas respecto a este Bueno, la congreso? verdad es que me bastante sorprendido un poco por la cantidad de asistentes. Creo que eso y la calidad de los expositores creo que son dos cosas que creo que hay que destacar. Y agradecer en todo caso a RL 360 también la organización y especialmente a René la invitación un poco a formar parte un poco de este gran congreso. Muchas gracias, Rodrigo. Como te comentaba, el gusto es de nosotros. Así que bueno, este espacio es tuyo, nosotros te vamos a escuchar atentamente. Igual se le pide a todos los oyentes que si de pronto tienen alguna pregunta durante la presentación de Rodrigo, puedan escribirlo por el chat o al final pues levantar la mano y Rodrigo con gusto les va a responder cada una de sus dudas. Muy bien, Rodrigo, el espacio es tuyo, ya podemos dar inicio a la presentación. Ok, compartimos entonces pantalla. Ahí tú me comentas si se está viendo sin ningún problema. Sí, se ve perfectamente. Perfecto, bien pues. A ver, un poco lo que inicialmente quiero comentar al comenzar es simplemente que lo que aquí se trata un poquito es cómo podemos integrar algunas cosas que se han investigado en los últimos 10, en los últimos 15 años en neurociencia y la podemos integrar de alguna forma a nuestro trabajo psicológico. Yo escuchaba ahí atentamente la ponencia anterior y me parece que hay muchos conceptos que se han trabajado por años y que hoy día perfectamente podemos también ir complementando con todo esto que ha surgido desde las neurociencias. De alguna forma vamos a partir comentando algunas cosas iniciales que me parecen que son importantes de poder transmitir para poder tener claro a partir de eso algunos conceptos que vamos a vertir sobre entrenamiento mental y un poco esto que es la temática de hoy día, que es cómo logramos aplicar la biología del cerebro un poco al tema del trabajo psicológico en el deporte. El primer concepto que quisiera transmitir hoy día es que evidentemente hoy día tendríamos que hablar necesariamente ya de entrenamiento mental. Me parece que el nombre de psicología deportiva queda corto en el sentido de que hay que integrar estas otras áreas que van surgiendo fuertemente. Por ejemplo, el mismo tema de las neurociencias, que es el tema del cual voy a introducir hoy día, porque la evidencia científica en los últimos 10, 15 años es tan grande que la información que ha surgido a partir de esas investigaciones ha sido mucho más de lo que hemos sabido en la historia. Es decir, la información emanada acerca de cómo funciona nuestro cerebro en los últimos 10, 15 años ha sido mucho más de lo que en la historia sabíamos. Entonces, evidentemente hay mucha información y al menos en prepandemia, surgían alrededor de 500 artículos científicos diarios en relación al funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, me parece que la envergadura de la información eh, y de la calidad de la información que surge a través de estas investigaciones hace que nosotros tengamos que mirar un poquito más esto, tratar de integrarlo, y por eso es que siento que hoy día tendríamos que hablar de entrenamiento mental, como esto de cómo incorporamos temas de psicología deportiva más tradicional, del coaching, que también es algo que ha venido a complementar como una herramienta importante también de movilización hacia los deportistas, y el tema un poco de las neurociencias, que es lo que comentábamos recién. Por lo tanto, a mí me parece que este concepto de entrenamiento mental, que es el concepto que yo voy a utilizar durante toda mi presentación, tiene que ver con nosotros utilizar un poco esta información de la biología del cerebro, que es en definitiva la neurociencia, entender un poco también cómo se producen los cambios a partir de eso, incorporar los elementos de psicología, temas de ansiedad, motivación, confianza, por ejemplo, ansiedad, que era lo que básicamente se hablaba de la ponencia anterior, y también elementos de coaching, que son herramientas que van surgiendo a partir de, de, de años de trabajo y que van permitiendo también ayudar al trabajo del psicólogo del deporte. Pero evidentemente si uno se va para atrás y analiza, por ejemplo, frases, él es un ex jugador de fútbol, ex entrenador, lamentablemente ya fallecido, ya hablaban de la importancia del cerebro, o sea, ya hablaban de la importancia de atender un poco este órgano físico, y eso, por eso es importante un poco irnos hacia las neurociencias, este conjunto de áreas científicas, entre las cuales están también la psicología, la neurología, la biología, la física, etcétera, que en el fondo van estudiando el comportamiento del cerebro y que nos permite a nosotros poder cifrar de mejor manera o optimizar, orientar el trabajo psicológico que
cada uno de nosotros hacemos con los deportistas. El primer concepto que me gustaría empezar a dejar hoy día es esto de la diferencia entre mente y cerebro. Los neurocientíficos ya hace años que hablan un poco de lo que es la mente por un lado, el cerebro por el otro. Eh, Hablan, ¿no es cierto?, de que el cerebro es todo lo físico, es todo lo que podemos tocar, son las neuronas, las conexiones, y por otro lado está la mente, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones. Durante muchos años, efectivamente, sabíamos que cualquier daño que se producía a nivel cerebral generaba un problema en nuestra vida. Si, por ejemplo, yo tomaba el cerebro de alguna persona y golpeaba justo la zona encargada del lenguaje, eso iba a implicar que la persona iba a tener dificultades para comunicarse. Entonces sabíamos que el cerebro influía de alguna forma sobre la parte mental, la parte psicológica. Y hoy día sabemos, a través de muchas investigaciones, que también la mente puede influir sobre el cerebro. Es decir, lo que pensamos y nuestras emociones pueden cambiar nuestro cerebro física y funcionalmente. Por eso es muy importante este concepto, porque hoy día ya no da lo mismo, ¿no es cierto?, cuando un deportista piensa de una manera no tan positiva frente a una competencia o no aprende a gestionar sus emociones, porque evidentemente eso sabemos que va a cambiar su cerebro, y ya sabemos hoy día que todo lo que el deportista realiza, tanto en entrenamiento como en competencias, pasa por el cerebro. Entonces, claramente tenemos que, y por eso tiene sentido el concepto de entrenamiento mental, porque evidentemente nosotros no hacemos entrenamiento cerebral, no podemos ir y modificar el cerebro físicamente, pero sí lo que podemos hacer es hacer un buen entrenamiento mental, cosa de que a partir de ahí podamos hacer algún cambio a nivel cerebral. Otra de las cosas que también ya se ha podido observar a lo largo de estos años es que el cerebro tiene una tendencia a ser mucho más negativo que positivo. Esto explica, por ejemplo, por qué a lo mejor tenemos más facilidad para criticar las cosas, para detener los elementos negativos, para darnos cuenta un poco de lo negativo que hemos hecho y no de lo positivo, porque el cerebro tiene esta tendencia a ser mucho más negativo que positivo, dado básicamente porque el cerebro, cuando surge en la cabeza del Homo sapiens, hace millones de años atrás, el Homo sapiens tenía solamente dos actividades que realizar: salir a cazar y defenderse de los animales. Dos actividades que son absolutamente de sobrevivencia. El cerebro, como se forma en esa época, en el fondo su objetivo es justamente ayudarnos a sobrevivir. El cerebro no le interesa si eventualmente este congreso está entretenido, voy aprendiendo, si durante el día comí algo rico, si fui feliz, si pude tener una buena conversación con alguien. Al cerebro lo único que le interesa es que cada uno de nosotros llegue vivo cada noche. Y por lo tanto es un cerebro que en general tiende a focalizarse más en las cosas que podrían atentar contra este objetivo, es decir, es un cerebro miedoso, es un cerebro pesimista, se detiene más en lo negativo, y en el contexto del deporte es, decimos, el principal autoboicoteador. Por lo tanto, cuando hablamos de entrenamiento mental, hablamos de tener que trabajar desde la mente para poder resetear este cerebro. Y quien lo tenía muy claro era Usain Bolt, ¿no es cierto?, que decía, hay que entrenar el cerebro para ser positivo, al igual que entrenas tu cuerpo. Otra cosa que también es muy interesante de poder señalar hoy día es acerca del porcentaje que utilizamos de nuestro cerebro, porque de verdad hasta hace no muchos años se hablaba de que nosotros podíamos ocupar un 10, un 15%, de hecho se pensaba que Albert Einstein, ¿no es cierto?, que tenía un coeficiente intelectual alto, había ocupado aparentemente un poco más del porcentaje de este cerebro. Pero la verdad es que está todo muy lejos de lo que realmente los neurocientíficos han podido investigar en los últimos años. Hoy día sabemos que nosotros podemos ocupar todo el cerebro, pero por momentos nosotros ocupamos máximo un 2%. Nosotros, por ejemplo, en este momento, mientras yo les estoy hablando y ustedes están escuchando, están ocupando un 2% máximo. Cuando el deportista entrena, ocupa un 2%. Cuando el deportista compite, ocupa un 2%. Es decir, nosotros vamos ocupando distintos 2% y al final del día ocupamos el 100%. No se puede ocupar más, no porque no tengamos la capacidad, sino que tiene que ver un poco con el consumo de glucosa y oxígeno que necesita el cerebro para poder funcionar óptimamente. Ahora, la pregunta es si necesitamos en realidad poder tener la posibilidad de utilizar más el cerebro en un momento dado. No sé si será tan positivo en ese sentido. Entonces, por ahí tenemos el concepto importante en transmitir a partir de esto. ¿Por qué será importante esto del 2% en el deporte? Porque verdaderamente uno podría pensar que claramente los deportistas que poseen una fortaleza mental mayor que otro son aquellos que pueden utilizar ese 2% al 100%. En cambio, si hay un deportista que de repente entra a competir y está pensando en la pelea que tuvo con el entrenador o con la pareja, o se frustra rápidamente, o
o el público le afecta, o el clima, eventualmente es un deportista que a lo mejor no va a poder ocupar el 100% de ese 2%, porque a lo mejor ese 0,3% va a estar ocupado en esa emoción que está sintiendo. El otro 0,2% va a estar pendiente un poco del público que le está afectando. Entonces, ya ese 2 va a ser un 1,5, un 1,3, un 1,2, y eventualmente yo ya estoy dando ventaja desde el punto de vista mental. Entonces, parte del trabajo psicológico que nosotros tenemos que tener es, en definitiva, tratar de que nosotros, de que los deportistas más bien puedan utilizar ese 2%, ojalá al 100%. Otra cosa que también como concepto inicial quisiera transmitir es esto de que en general el cerebro permanece en zona de confort. Es un cerebro que en general, justamente por este objetivo que tiene de ayudarnos a sobrevivir, tiende a permanecer y no tiende a movilizarse. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos un poco desde el punto de vista de la psicología deportiva, del entrenamiento mental, tenemos que movilizar este cerebro. Y uno de los mecanismos defensivos que utiliza el cerebro para no moverse es diciendo que todo lo que está afuera está malo, o que la culpa es del otro. Entonces así el cerebro no tiene que salir a trabajar, a desarrollar, a entrenar, sino que es otro el que tiene que cambiar, son otras las estructuras que tienen que modificarse, pero nosotros tenemos que quedarnos acá tranquilitos, ojalá por el cerebro que nosotros nos quedáramos en nuestras casas, mirando el techo, no haciendo nada. Eso le encanta al cerebro porque de alguna forma permite no salir a arriesgar y que eventualmente pueda no cumplirse el objetivo de sobrevivencia. Entonces, evidentemente, contra todo esto tenemos que ir trabajando nosotros con esta forma que tiene un poco este cerebro en el deporte. Y otra de las cosas que normalmente pasa es que, y relacionado con esto que conversábamos, tiene que ver un poco con la atribución causal, o el locus de control, ¿no? De cómo atribuye el deportista a las cosas que le suceden. Y eventualmente lo que sí sabemos es que a partir de todo esto, el cerebro, eventualmente, a pesar de tener estas características que hemos conversado, puede cambiar todos los días, y de hecho está demostrado que cambia todos los días hasta el último día de nuestras vidas. Por lo tanto, esto que a veces se pensaba de que había que estimular mucho el cerebro en ciertas edades porque después prácticamente no habría posibilidad de hacer cambios, de alguna forma va quedando atrás. Hoy día sabemos que nuestro cerebro es sumamente plástico permanentemente. Lo único que impide eventualmente el no cambio del cerebro es no tener actitud y motivación para el cambio. Por eso que también desde el punto de vista del entrenamiento mental es fundamental poder trabajar y desarrollar estos conceptos que son importantes. Y de hecho la neurociencia ya descubrió áreas del cerebro que están encargadas de la motivación. Hay un área específica, ¿no es cierto?, que está encargado de esto, que tiene que ver con el área de promoción, que son aquellos deportistas, por ejemplo, que se movilizan porque buscan ganancia, buscan el desafío, buscan la recompensa, están permanentemente trabajando y entrenando por este tema de refuerzo, castigo. O sea, yo lo hago para premiarme y dejo de hacerlo para que no me castiguen, y mucho apoyo del instinto. Y otra área del cerebro que también está encargada de la motivación, que es la área de la prevención, donde esencialmente ahí lo que sucede un poco tiene que ver con la búsqueda de no perder. Más que salir a ganar es la búsqueda de no rápidamente un poco al deporte. Lo primero que tendríamos que decir y tendríamos que explicar un poquito de lo que sabemos ya en las últimas investigaciones en neurociencia es cómo toma decisiones nuestro cerebro. Y evidentemente aquí hay una serie de mitos en relación a que muchas de las decisiones que se toman en el deporte son decisiones racionales. Y la verdad es que la neurociencia demostró hace mucho tiempo que prácticamente el 90% de las decisiones que se toman día a día son producto del sistema límbico, de este sistema que está encargado, entre otras cosas, de las emociones. Entonces, esto explica muchas veces que no tenemos posibilidad de entender por qué tomamos una decisión, si nosotros pensábamos una situación, pero tomamos otra decisión. Y es básicamente que surge la idea, ¿no es cierto?, de que este sistema límbico es el que está detrás de muchas de las decisiones, y lo que pasa realmente es que cuando nosotros tomamos una decisión, que sabemos que es con base emocional, la justificamos desde el punto de vista racional, es decir, ahí incorporamos la parte del neocórtex,
que es la parte más analítica, más racional, ¿no es cierto? Y la justificamos de esa forma. Entonces, evidentemente aquí es donde tenemos que tener muy claro que nuestras decisiones pasan por lo emocional y por lo tanto tenemos que necesariamente trabajar con nuestros deportistas la gestión de las emociones. Básicamente tres cosas. Tenemos que trabajar en el conocimiento de las emociones, tenemos que trabajar en torno a qué cosas nos generan determinadas emociones y sobre todo aprender a tener algunas herramientas para gestionar adecuadamente estas emociones. Y una de las últimas teorías que salió hace poquitos años acerca de la gestión de las emociones tiene que ver con la teoría construccionista de Sarah Feldman Barrett. Ella habla de que las emociones normalmente nosotros las construimos. Y las construimos porque tienen que ver mucho con lo que pensamos acerca de lo que nos pasa. Lo que ella plantea básicamente es que las emociones en el caso del deporte no surgen por lo que le va pasando al deportista, sino por la interpretación y los pensamientos que tienen en relación a eso. Entonces, desde esta teoría, lo que se plantea un poquito es que cuando nosotros queremos mejorar resultados, mejorar comportamiento, tenemos que mejorar las emociones, gestionarlas de mejor manera y para eso tenemos que ir a lo que estamos pensando. Y por eso el proceso de metacognición, es decir, detenernos a pensar en lo que estamos pensando, es fundamental un poco para esta modificación de las emociones. Esta teoría que les hablaba de la teoría construccionista de las emociones, que es una teoría muy interesante, habla de que nosotros recogemos tres elementos para poder generar emociones. Primero, todo lo que tiene que ver con la interocepción, es decir, con todo lo que el cerebro va recogiendo de información en nuestro cuerpo, va recogiendo información de la propiocepción, nuestros tendones, ligamentos, músculos, va recogiendo la parte kinestésica, cómo nos movemos, la piel, va recogiendo información también desde el punto de vista neuroquímico sobre las moléculas, va recogiendo información somatovisceral de los órganos, etc. Y toda esa información va sirviendo en el fondo para poder tener una interpretación acerca de lo que está sucediendo. Luego, esta teoría plantea que también las experiencias previas nos pueden ayudar a tener una determinada idea acerca de lo que nos está pasando. Y finalmente el contexto. Entonces, en base a esto, la teoría un poco que se nos plantea es que las emociones ya no son ni buenas ni malas. De hecho, de esta teoría no se habla de emociones positivas ni negativas, sino que se habla de emociones placenteras o displacenteras, porque lo que plantea un poco esta teoría es que todas las emociones son datos que el deportista necesita para poder tomar decisiones. Entonces, se habla de que algunas emociones son displacenteras, por ejemplo, si tiene un alto nivel de ansiedad, o emociones placenteras si, por ejemplo, está feliz con lo que está haciendo, o emociones displacenteras si es que efectivamente está ligado, por ejemplo, con respecto a la ansiedad. Y después está, por otro lado, las emociones con alta intensidad y con baja intensidad. Entonces, esta teoría plantea que cuando tenemos emociones displacenteras o placenteras, pero en una alta intensidad, pueden afectar igualmente el rendimiento del deportista. Entonces, ahí es donde creo que es muy necesario recoger un poco todo esto para poder trabajar con los deportistas en esta línea de la gestión de las emociones. Y ahí es donde le dejo esta frase que la dijo hace muchos años Marcelo Bielsa, entrenador de fútbol, donde plantea efectivamente que cuando en un partido la pareja física o la disputa es pareja en lo físico, se gana según la organización. Cuando esa organización también es parejo, y salen estos tres partidos empatados según los mejores jugadores, según la preparación física y según la organización, un poco el tema táctico, este partido produce o se da como interesante el que gestiona mejor las emociones multiplicando las herramientas anteriores. Entonces, ahí es donde tenemos esta idea de que las emociones hoy día son mucho más importantes de lo que pensábamos en el trabajo de entrenamiento mental. Otra cosa que también es importante reconocer aquí es acerca de cómo funciona el cerebro en relación a los cambios, porque si bien hemos visto que el cerebro tiende a permanecer en la zona de confort, pero tiene esta posibilidad de cambiar todos los días, el cerebro tiende a rechazar los cambios inmediatos. El cerebro es sumamente ahorrativo, para poder funcionar adecuadamente tiene que ahorrar energía, y para eso automatiza muchas cosas, gestos, actitudes, pensamientos de los deportistas, y eso lo hace indistintamente con cosas que le pueden servir al deportista y con cosas que no. Cuando, por ejemplo, un tenista, ¿no es cierto?, frente a la frustración bota la raqueta, de alguna forma es un gesto que en el fondo automatizó su cerebro, pero que no le sirve a lo mejor mucho al deportista. Entonces, ahí es donde tenemos que ir tratando de también
poder observar qué cosas efectivamente necesitamos ir cambiando y qué cosas pueden ser funcionales para el deportista. Pero en general, el cerebro tiende a rechazar los cambios inmediatos, porque es un cerebro que, como tiene energía muy limitada y muy dispuesta para ayudarnos a sobrevivir, cualquier cosa nueva que aparezca, el cerebro tiende a rechazarla porque tiene que primero redirigir esa energía para ese cambio. Entonces, ahí es donde viene la interesante información de que es muy importante que la forma de convencer a nuestro cerebro para poder proceder a los cambios es planificando, es decir, estableciendo metas y objetivos. Y por eso es muy importante en el contexto del deporte el trabajar en base a metas y objetivos. Porque el cambio para el cerebro es tremendamente complejo. Es difícil porque implica desaprender algo y muchas veces el costo energético de desaprender algo es mucho mayor que el de aprender algo nuevo. Requiere mucha resiliencia y mucho disconfort, tiene que salir un poco de la zona que está acostumbrada al cerebro, ¿no es cierto? Se genera ansiedad por esta inconsistencia entre lo que estamos teniendo y lo nuevo, y es muy conflictivo, caótico, porque se deben modificar conductas, etc. Entonces, en general, el cambio para el cerebro es tremendamente complejo, y de hecho hay partes del cerebro específicamente encargadas de que nosotros no cambiemos, como son estos núcleos, ganglios basales, que lo que hacen específicamente es tratar de que nosotros, cuando tenemos un cambio, nos facilita el aprendizaje. Pero resulta que cuando nosotros queremos cambiar ese aprendizaje porque queremos potenciarlo o bien hacer otra cosa distinta, por ejemplo, un cambio técnico, un cambio de un gesto técnico, en el caso del deporte, el ganglio basal se opone. De alguna forma es el encargado, esta zona cerebral es la encargada, en el fondo, de evitar que los cambios se produzcan, porque básicamente la función que tiene este núcleo, el ganglio basal, es automatizar las cosas que nosotros sabemos. Entonces, evidentemente, también tenemos que tener claro que hay distintas áreas de nuestro cerebro que nos ayudan a generar los cambios. Hay un área ventral, por ejemplo, que es la encargada de ayudarnos cuando aprendemos un gesto técnico o aprendemos algo nuevo en el deporte, pero cuando ya lo aprendemos y lo empezamos a automatizar, actúa un poco esto que conversábamos recién, del ganglio basal, y hay un área que se llama área dorsal, que es justamente la que trata de mantener un poco este movimiento. Y de hecho se sabe que cuando, por ejemplo, un deportista se enfrenta a una competencia con altos niveles de ansiedad, muchas veces la que vuelve en ese momento, a pesar de ser un gesto automatizado, en vez de estar en el área dorsal, vuelve al área ventral, que es la que en el fondo se generó cuando aprendimos el movimiento. Y eso hace que el deportista a veces tenga dudas frente a algo, simplemente por el hecho de tener esta ansiedad disparada. Entonces, ahí es muy importante tener claro un poquito cómo funciona nuestro cerebro para tratar de orientar el trabajo psicológico en ayuda a generar los cambios y a generar hábitos eventualmente que nosotros necesitemos con los deportistas. Lo importante y la regla fundamental que yo siempre intento inculcar en este entrenamiento mental del que les hablo, es que el cerebro siempre va a cambiar cuando estemos en positivo y motivados. Normalmente, y esto a veces es medio contraintuitivo, uno tiene la sensación que al deportista tiene que pasarle algo negativo para aprender. Y la verdad es que el cerebro, cuando está enfrentado a un conflicto, a un problema o a una situación negativa, el cerebro se encoge de alguna forma, entre comillas, entra en un estado de preservación y espera que el problema o la dificultad pase. No está en condiciones de hacer cambios. Cuando queremos realmente hacer cambios profundos y duraderos en el deportista, tenemos que hacerlo desde lo propositivo, de lo positivo y con altos niveles de motivación. En el fondo, esa es la mejor forma que tiene el cerebro para poder cambiar. Ok, aquí ya hemos comentado ya cosas importantes, vamos a ir comentando también otras cosas que van surgiendo un poco a partir de, como les decía, de las investigaciones que se han surgido en los últimos años en neurociencia y que nos permite poder incorporarlo a nuestro trabajo de entrenamiento mental. Otra de las cosas que ha sido muy interesante de poder comprender es que a pesar de que este cerebro es bastante egoísta en cierto modo, es bastante muy preocupado de ayudarnos a sobrevivir, mira mucho más hacia adentro, es un cerebro que además es bastante hedonista, busca el placer y evita el dolor. Es un cerebro que necesita de otros cerebros para poder funcionar bien, necesita estar en contacto con nuestro cerebro. De hecho, los estudios indican que hay muchos personas que han estado en un aislamiento social crónico que han muerto antes, es decir, es un factor de mortalidad, se reconoce hoy día este aislamiento social un poco por lo que pasa a nivel cerebral. Y también sabemos que a nivel cerebral, el cerebro se produce en cambios cuando nos sentimos solos y aislados, entra como una especie de autopreservación.
y cuando está conectado o vinculado con otro, se liberan ciertas sustancias en nuestro organismo, algunas sustancias de las cuales tienen que ver, por ejemplo, eh, sustancias que tienen que ver con la oxitocina, que tienen que ver con la confianza, la endorfina, con la satisfacción, etcétera. Ya lo vamos a conversar. Simplemente también recordarles este gran descubrimiento. Yo creo que si tuviéramos que hacer un ranking de descubrimientos importantes que se han hecho en torno al funcionamiento biológico del cerebro, tendríamos que necesariamente poner, yo creo que las neuronas espejo en los primeros lugares. Gran descubrimiento para poder comprender los procesos de imitación, pero por sobre todo los procesos de transmisión emocional. Sabemos que tenemos una cierta clase de neuronas en nuestro cerebro que lo que hacen es imitar gestos y transmitir emociones a otras personas. Y esto es simplemente una transmisión que es muy no verbal. Ya sabemos que la comunicación, el gran componente de la comunicación es no verbal, y por lo tanto, esto implica por qué muchas veces nosotros contagiamos no solo emociones, emociones placenteras o displacenteras, sino que también la risa, ¿no es cierto?, o el bostezo. Todas esas son explicaciones que se hacen a través de este descubrimiento que hizo hace algunos años Giacomo Rizzolatti acerca de las neuronas o células espejo. Entonces, muy importante porque, por ejemplo, cuando trabajamos en equipo, con equipos deportivos, tenemos que saber que esto también es algo que tenemos que gestionar muy bien. Cuando tenemos un grupo de jugadores que de repente por ahí están pensando que el partido está complejo, que no hay forma de poder cambiar un poco la situación en la cancha, etcétera, todo eso empieza a transmitirse hacia los otros deportistas. Entonces, ahí es donde es muy importante recordar un poquito cómo funciona esto de las neuronas o células espejo. Otra de las cosas que también ha sido muy interesante, que también es la gran causante de todos los problemas que tuvimos a lo mejor en tiempos fuertes de pandemia, cuando tuvimos que confinarnos, es acerca de este enemigo que tiene el cerebro, el principal enemigo que tiene el cerebro, que es la incertidumbre. Cuando tuvimos que confinarnos, evidentemente, tuvimos que quedarnos en nuestras casas, no sabíamos qué iba a pasar, cuánto tiempo iba a estar esta situación, los deportistas no sabían cómo iban a volver a entrenar, cuándo iban a volver a competir. Entonces, todos estos temas que tienen que ver con la incertidumbre generan mucho estrés y mucha ansiedad en el cerebro. El cerebro es un órgano que le encanta saber lo que vamos a hacer en 2 minutos más, en 3 horas más, en 6 días más, en 2 años más. El cerebro necesita en todo momento información, necesita certezas, necesita dirección. Y por lo tanto, cuando no podemos dársela, genera mucho estrés y mucha ansiedad. Por eso que también en el deporte es muy importante trabajar con esta variable de la ansiedad, porque es una variable que a pesar de que no se puede reducir a cero, es una emoción y las emociones no se controlan, sino que se gestionan. Lo que podemos ir haciendo con la ansiedad es reducirla, de tal forma que ya el nivel, el volumen que tenga, no afecte al deportista en su performance. Entonces, claramente es una variable que afecta al rendimiento deportivo, que surge de manera imprevista muchas veces, que es transversal a todos los deportistas. Esto no afecta a los más jóvenes, ni a los más viejos, ni a los flacos, ni a los gordos, sino que en el fondo esto va afectando a los que tienen experiencia, a los que no, a los que tienen deportes colectivos, individuales, con oposición, sin oposición, etc. Y en el fondo afecta al estado de ánimo porque ya sabemos que es una emoción. Lo que sí sabemos es que para poder gestionarla necesitamos de una acción concreta. Desde el punto de vista, desde las neurociencias, un poco la explicación de cómo funciona la ansiedad, es simplemente diciendo que en la cabeza del deportista existe como un dispositivo, como un radar, que va rastreando el ambiente y le va avisando aquellas situaciones que se pueden convertir en una amenaza. Entonces el deportista, por ejemplo, llega a la competencia y este radar empieza a decirle, ojo, que el clima no está muy bueno, que el clima no te va a favorecer para tu competencia. Le va a decir, ojo, que vino este deportista que nunca le has podido ganar, el estado del campo, a lo mejor, o de la pista no es tan bueno, entonces le va advirtiendo de algunas cosas que podrían potencialmente convertirse en una amenaza. Pero además, este radar tiene esta posibilidad de poder recoger experiencias anteriores y sumarlas un poco a esta información que le va entregando el presente, y toda esa información va a parar a una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala cerebral. Es un pequeño núcleo de neuronas que es del tamaño de una almendra, lo que ustedes ven ahí en la fotografía, que en el fondo lo que hace es detectar esto que está entregando el radar y disparar la señal de alarma. Y esto en definitiva es lo que provoca que el deportista tenga dificultades para respirar, a lo mejor cuando está con ansiedad, o que esté con pensamientos negativos, o que sienta tensión en el estómago, en fin, todos los síntomas propios de la ansiedad en el contexto del deporte. Entonces, esto finalmente lo que hace es
decirle al deportista, bueno, tenemos dos alternativas, o nos defendemos un poco de lo que está pasando, o huimos. Evidentemente, claro, el deportista no huye, no es que se va y de la competencia y no compite, sino que muchas veces participa, deja de competir, vota partidos, etcétera, que es en fondo la forma que tenemos de poder eh, gestionar un poco estas situaciones. Entonces, muy interesante este concepto del principal enemigo del cerebro, esta incertidumbre, porque tomando aquí esta frase de Pep Guardiola, esta declaración, habla de que efectivamente, por ejemplo, el fútbol es un juego de mucha incertidumbre, y lo que buscan los entrenadores es tratar de, dentro de esa incertidumbre, darles un poquito de seguridad para que ellos puedan tener certeza y que la toma de decisión pueda basarse mucho más en elementos que ellos puedan controlar. Entonces, muy interesante un poquito el recoger estas situaciones. Después, otra cosa que también me ha resultado muy interesante y que creo que es espectacularmente interesante para el trabajo de la visualización, es esto que la neurociencia pudo descubrir, y es que el cerebro biológicamente no tiene la posibilidad de distinguir entre realidad y ficción. Por eso es que cuando, por ejemplo, nosotros estamos viendo una película romántica, nos emocionamos, o una película de terror nos asustamos, porque en definitiva el cerebro no tiene cómo asumir que nosotros estamos en nuestra cama, en nuestro sofá viendo la película, y asume como que estamos participando en la película. Y esto es muy interesante porque primero, lo que en el fondo tenemos que tener claro es que finalmente al cerebro le va a creer todo lo que le digamos. Entonces, cuando un deportista cree que no va a poder ganar o cree que efectivamente la situación está muy compleja, el cerebro va a tomarlo como una verdad. Y ahí es donde tiene esta ventaja de utilizar la visualización, porque evidentemente lo que también hemos podido ir viendo y descubriendo es que cada vez que el deportista visualiza, se enciende la misma zona en su cerebro que se enciende cuando él ejecuta realmente la acción. Entonces esto viene a comprobar un poco lo que estamos diciendo, ¿no? De que el cerebro no tiene cómo entender si algo está ocurriendo o no, siempre va a asumir como que está ocurriendo. Entonces ahí es donde viene esta información emanada de las neurociencias a ratificar la importancia del trabajo de la visualización con nuestros deportistas, ya no solo porque produce nuevas conexiones neuronales que el deportista puede eventualmente utilizar en su competencia, sino porque también a través de la visualización se puede guardar mucha información en el cerebelo, que es una parte que está alojada en nuestro cerebro, que es donde están contenidas la mayor cantidad de neuronas, y que cumple una función muy importante de entregarnos muchas veces soluciones a distintos problemas que se van generando en el deporte. Y esta información que tiene el cerebelo, básicamente la origina del entrenamiento y posiblemente de la visualización. Entonces ahí es donde es muy importante esta técnica, que en general sabemos que es tremendamente útil para muchas cosas, para perfeccionar destreza, recuperarse mentalmente frente a un error, reprogramar actuaciones anteriores, controlar respuestas emocionales, etc. Hay muchas cosas que hoy día sabemos que la visualización puede ayudar en el contexto del deporte. De hecho, quien más es uno de los fanáticos que ha utilizado esta técnica, según un poco las charlas que da a partir de su retiro, fue Michael Phelps, ¿no es cierto?, que hablaba de que la visualización era una forma que él tenía de pasarse el vídeo de la forma de nadar perfecta, y esto lo hizo prácticamente desde los inicios de su carrera. Otra cosa que también tiene que ver un poquito con lo que estamos conversando es acerca si el cerebro es un órgano limpio o tóxico. Y eventualmente lo que sabemos es que el cerebro es sumamente tóxico. Todos los procesos que estamos teniendo, los procesos de pensamiento, procesos negativos, irracionales, de baja autoconfianza, van generando mucha suciedad. Es como cuando el cerebro va al baño en el fondo y va generando mucha acumulación de toxinas. Y eventualmente lo que se sabe es que este cerebro, si no se limpia de estas toxinas, puede simplemente morirse. Entonces ahí es donde es muy importante el oxígeno, ya que la respiración es un mecanismo natural que permite, de alguna forma, limpiar estas toxinas y, por lo tanto, tomar mejores decisiones. Esto que era bastante intuitivo cuando uno era pequeño, ¿no es cierto? Y a veces las abuelitas nos decían, cuando estábamos medio molestos, enojados, frustrados, nos decía, tranquilo, mijito, respire. Bueno, hoy día es ciencia. Hoy día sabemos que la respiración ayuda a cortar con los estímulos negativos, evitando lo que en neurociencia se llaman efectivamente estos espirales negativos. Cuando hay menos oxígenos, hay menor cantidad, de neuronas alimentadas y por tanto menos arterias y venas que llegan. Y al respirar profundamente, alrededor de 3 o 4 veces, lo que se provoca son nuevas avenidas, nuevas arterias y venas que alimentan estas nuevas neuronas y limpian un poco las tóxicas. Entonces, el tema de la respiración hoy día también es fundamental, y por eso todas las técnicas que hoy día han nacido
a partir de técnicas de relajación y otras más, que incorporan la respiración, son tremendamente útiles, no solo para el tema de la ansiedad, sino también para poder limpiar nuestro cerebro y poderlo disponer de mejor manera para la toma de decisiones. Aquí tenemos esta frase de, Sisyphus, ¿no es cierto?, que hablaba de que él entrena la respiración porque se ha convertido en parte de su rutina, ha permitido conocerme un poco más a mí mismo, ayuda a sentirme mejor tanto física como en el aspecto mental. Entonces ahí tenemos un buen promotor también del tema de la respiración. Finalmente, ya para ir entregando algunos conceptos finales y pasar a las preguntas que pueden haber surgido entre ustedes, otra de las cosas que también ya ha sido comprobada también es que el cerebro no puede hacer multitasking, esto que pensábamos que nosotros podíamos hacer dos cosas a la vez y que era bastante eficiente, porque justamente los deportistas que nos decían, mira, sí, yo puedo, o las personas que decían, mira, yo puedo estar leyendo, viendo mi WhatsApp y viendo televisión, era muy útil, muy funcional, porque podía hacer las tres cosas. Bueno, sabemos que en general el cerebro ya no puede hacer multitask, no puede hacer muchas cosas a la vez, sobre todo aquellas cosas que involucran las mismas áreas. Es decir, lo que sí puede el cerebro eventualmente hacer es hacer dos cosas que involucren áreas distintas. Si, por ejemplo, el deportista tiene ya automatizado un gesto técnico y además tiene que tomar una decisión con respecto a cómo hacerlo, porque por el viento, por el clima, por el estado del campo, de la cancha, puede hacerlo eventualmente. ¿Por qué? Porque son dos áreas distintas. Lo que aquí hablamos es que en general el cerebro es muy difícil que pueda trabajar cuando utiliza las mismas áreas. Es decir, aquí es interesante tener la idea de que muchas veces cuando pensamos que estamos siendo muy eficientes, haciendo dos cosas que involucran la misma área, lo que está haciendo el cerebro es apagando una para poder encender la otra, apagando esa otra para volver a la anterior y así. Y ese aprender y apagar en un mismo momento para poder estar realizando actividades es lo que trae mucho desgaste al cerebro, es normalmente lo que más desgaste tiene a nivel cognitivo en las personas. Entonces ahí es donde es importante trabajar en torno a esta situación. Otra de las cosas que es importante... Creo que no te entiendo. Una de las cosas que también es importante también de poder establecer es acerca si el cerebro prefiere ser feliz o tener razón. Un poco a partir de todo esto de cómo nosotros trabajamos con los deportistas, cómo logramos que ellos nos comprendan, muchas veces las herramientas, cuando los deportistas necesitan comprender eventualmente lo que el entrenador le va planteando, etc. Y evidentemente lo que sabemos es que el cerebro prefiere mucho más tener razón que ser feliz. El cerebro cuando tiene razón, o cuando nosotros, por ejemplo, estamos en una discusión con un deportista, con un entrenador, con quien sea, el cerebro secreta rápidamente un shot de dopamina, lo que nos genera mucha satisfacción. Entonces es un cerebro que en general está mucho más asociado a lo que es la búsqueda de placer, realmente por la secreción de estos neurotransmisores, ¿no? Estas sustancias químicas que son liberadas cada vez que tenemos esta conexión sináptica entre las neuronas. Y en general todos estos neurotransmisores podríamos decir que podríamos resumirlo en 4 como los principales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la endorfina, que bien sabemos que es aquella que se secreta a través del ejercicio físico, pero que también se secreta con otras actividades. Por ejemplo, cuando uno se apasiona con ciertas actividades de modo personal, ¿no es cierto?, como puede ser un hobby, o cuando realiza actividades como cantar, bailar, reírse, también generan mucha endorfina. Después tenemos la dopamina, que también se puede secretar cuando uno descansa suficiente, y por eso es importante para los deportistas, no solo el tema de un descanso por lo físico, por el desgaste, sino que también un poco para poder generar la dopamina que le va sirviendo, celebrando los logros cotidianos. Por eso es muy importante que el deportista vaya también en entrenamiento, en competencia, pudiendo detenerse en aquellas cosas positivas que va haciendo bien, cuando también evitamos el mal y hacemos el bien. Cuando, por ejemplo, producimos oxitocina, que tiene que ver mucho con la confianza, nos permite, se permite esta producción de oxitocina cuando meditamos diariamente, cuando generamos abrazos, cuando ejecutamos actos generosos. Y finalmente la serotonina, que también agradecer de manera diaria, disfrutando la naturaleza, recordando momentos importantes, se va secretando. Entonces, muy importante también reconocer que a nivel cerebral hay ciertos neurotransmisores que nos van sirviendo. O sea, primero que se secretan con el ejercicio, como es la endorfina, pero también hay otros que necesitamos ir secretando para poder potenciar un poco lo que se hace a nivel de ejercicio físico.
Finalmente, ir comentando un poco esto de que hoy día, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con esta frase de Arsène Wenger, ¿no? De que a lo mejor podemos estar en la final de la mejora física, lo interesante aquí es cómo ellos ya han planteado la inquietud, ¿no es cierto?, de cómo mejorar cosas como la toma de decisiones, la velocidad de ejecución, la coordinación, y por lo menos desde ahí creo que la neurociencia nos va ayudando muchísimo en eso. Finalmente, y ya para finalizar y pasar a las preguntas, comentarles que desde acuerdo a todo esto que hemos estado viendo, un poco de cómo integramos estos distintos conceptos que nos ha traído la neurociencia a partir de estas investigaciones, tendríamos que replantearnos un poquito los objetivos del entrenamiento mental, ¿no? De cómo trabajamos desde la mente hacia el cerebro. Tendríamos que empezar diciendo que nosotros tenemos que hoy día tratar de ayudar a bajar la resistencia cerebral al cambio. Ya sabemos que el cerebro en general le cuesta mucho cambiar, nosotros tenemos que trabajar para que bajar esa resistencia. Tendríamos que también decir que nosotros deberíamos trabajar mucho con los deportistas en el fortalecimiento de los pensamientos, las emociones. Ya sabemos que la mente puede influir en el cerebro cambiándolo física y funcionalmente. También tendríamos que decir que nosotros tenemos que ayudar al deportista a potenciar ese 2% que utiliza el cerebro. Probablemente no vamos a poder en los próximos años saber si podemos trabajar con un 3, con un 4, pero por lo menos tenemos que preocuparnos de que ese 2% esté en un 100%. Otro de los objetivos tiene que ver con movilizar al cerebro desde la zona de confort, y creo que ahí, por ejemplo, la herramienta del coaching es fundamental. Aprender a desarrollar en los deportistas este locus de control interno, no esperar que el cerebro le tire la idea de que el otro tiene la culpa o que la situación externa es la culpable, sino que qué cosas nosotros podemos mejorar para poder producir cambios. Gestionar la intensidad de las emociones, muy importante hoy día, creo que es fundamental, ya sabemos, y lo conversábamos, ¿no es cierto?, que casi el 90% de las decisiones diarias están regidas por el sistema límbico, que entre otras cosas tiene que ver con las emociones, y potenciar estas creencias personales positivas, porque de esa forma también vamos a entender que vamos a tener una mente mucho mejor dispuesta, por lo que conversábamos ahora hace poquito, ¿no?, de que decíamos que efectivamente el cerebro le va a creer todo lo que la mente le va diciendo. De alguna forma el cerebro no tiene cómo saber biológicamente si algo está ocurriendo o algo, sin embargo, se está imaginando o se está visualizando. Finalmente, entonces, resumiendo un poquito lo que hemos hablado, que tenemos que tener claro que en el trabajo del entrenamiento mental, ¿no es cierto?, con los deportistas, tenemos un cerebro que en general tiende a sobrevivir, que el objetivo que tiene, perdón, es sobrevivir, que tiende a permanecer en la zona de confort, que bien, si bien es cierto, utilizamos todo el cerebro, solo podemos utilizarlo en un momento determinado, máximo un 2%, y tenemos que ayudar un poco a los deportistas a gestionar eso, que el cerebro tiende a rechazar los cambios inmediatos, y por eso es muy importante el trabajar con metas y objetivos. El cerebro necesita de otros cerebros para generar un poco bienestar, y el cerebro con el uso rejuvenece. Es el único órgano que mientras más uso le demos, más joven es. A diferencia de otros órganos que mientras más uso le damos, van envejeciendo y van produciendo problemas. Entonces, finalmente si resumimos en una frase un poco lo que hemos tratado de transmitir hoy día, es que el estudio de cada variable psicológica inserta en el deporte debe hacerse necesariamente considerando un poco el avance de la neurociencia, un poco de lo que hemos conversado hoy día. Es importante un poco para entender efectivamente cómo desarrollamos hoy día el entrenamiento mental deportivo. Bien, pues, ya he finalizado la presentación y quedo obviamente a disposición para las preguntas de ustedes. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Ha estado buenísima, ¿no?, por brindarnos esta información tan detallada, tan amplia acerca de la